Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva caminata. En esta ocasión nos encontramos en el departamento de Cabañas, que de acuerdo con los rumores de redes sociales es el departamento que no existe en El Salvador. Así que nos encontramos acá para dar fe que sí existe y visitar uno de sus pueblos más importantes, Hilo Vasco. Sí, este asentamiento histórico que se encuentra dentro de este departamento también, una ciudad de origen lenca, Armando, en la cual pues podemos decir que la toponimia del lugar proviene del idioma náhuatl, llamado Ilotasca, que significa al castellano tortilla hecha con elote tierno. Entonces podemos decir que su etimología es el lugar de las tortillas de elote tierno. De las tortillas recién hechas. De las tortillas recién echaditas, exacto. Sí, y aquí tiene de hecho bastante historia este asentamiento. Hay registros ya en la época colonial, en la cual los españoles le empiezan a cambiar como la denominación poco a poco de acuerdo a la fonética que escuchaban de los pueblos originarios, y empiezan a llamar al asentamiento como Hilo Vasco, Chilo Vasco con X, y poco a poco pues va tomando su nombre actual a como lo conocemos en estos últimos años, ¿verdad? Sí, definitivamente. Por lo que podríamos denotar que la sílaba vas o vas, o dependiendo si es con B o con V, es justamente una corrupción originada por la fonética castellana, o sea, la manera como el conquistador, digamos, español que vino por esta zona escuchó la palabra del lugar y ahí hubo un problema ahí de cómo lo escuchó, ¿no? Y entonces empezó a deformarse el nombre hasta llegar a lo que ahora conocemos como Hilo Vasco, sin H. Sin H, exacto. Así es que tenemos pues esa historia lingüística de esto del lugar, pero también hay historia de todo el origen de de esta población. Hilo Vasco pues se encuentra a 54 kilómetros de la ciudad capital. Se encuentra como en una montaña plana, su casco central, y es bien interesante que el poblado más grande que se encuentra cerca de este asentamiento es la ciudad de Sensuntepeque, que es la cabecera departamental de Cabañas. Podemos decir de que ya había existencia de poblaciones originarias a partir del año 1500 después de Cristo, y un lugar denominado como Pueblo de Indios, en lo que ahora se conoce en las afueras de Hilo Vasco como el Sitio Viejo. Poco a poco pues toda esta zona empieza a ser poblada ya en la conquista española, y parte de toda esta zona empieza a crecer en población y a utilizar todos los recursos de suelo para asentarse. Es por eso que hay lugares aquí en Hilo Vasco que son en pendientes, y no toda la mayor cantidad del poblado se encuentra en un sitio plano. Es bien interesante también hablar de otros orígenes ya en la época de la colonia española. En ese momento también el poblado se conoció como San Miguel de Xilo Vasco, o con Hilo Vasco con H, como lo habíamos mencionado anteriormente, y ahí es donde se empiezan ya a construir las diferentes iglesias para la evangelización de los poblados. Es bien interesante, Armando, que desde el punto de vista económico y comercial, este lugar siempre ha tenido una importancia en este recurso, o en esta parte de la economía de este lugar. Siempre pues ha sido un lugar de conexiones entre otros poblados,
y lo vasco prácticamente ha tenido una historia comercial bastante rica. Sí, definitivamente, y que quizás nos lleva un poco a cómo eventualmente la comercialización de productos de barro actualmente de forma un poco más decorativa, artesanal, pero en su primer momento la comercialización de productos de barro era más que todo para utensilios, vasijas, platos, ollas, etcétera, ¿no? Elaboradas con este material. Mencionar de que también Ilo Vasco fue una de las ciudades que tuvo un auge en el momento de la comercialización del añil, extracto que funciona perfectamente para el teñido de tejidos. Entonces, y que es totalmente natural. Y podemos mencionar pues que Ilo Vasco era una de las ciudades más importantes en la extracción y fabricación de este material. Sí. Que poco a poco pues fue cediendo su espacio a la comercialización de productos a base de barro, y que esa tradición comercial de utensilios empieza a trascender y comienza todo el movimiento que actualmente conocemos de Ilo Vasco como una ciudad en donde se comercia mucho la artesanía. Sí, exacto, es bien popular pues que Ilo Vasco es el centro artesanal en barro en El Salvador, y no solo en El Salvador, también podemos decir de la región centroamericana. Aparte de todos los utensilios más tradicionales que se realizaban, como los comales, las sartenes, los cántaros, entre otros que Armando mencionaba, es también popular la elaboración de los muñequitos de Navidad, o lo que ahora conocemos como los nacimientos o los pesebres, y que poco a poco pues esa tradición del trabajo en barro fue creciendo a tal manera que el lugar ya se conoce a nivel nacional para adquirir algún producto 100% de barro de todas las características que uno desee, ¿verdad? Y que esto nos lleva también pues a una persona en común que poco a poco le fue dando como este aporte a la elaboración de barro, como lo es María Dominga Herrera, una de las personajes más ilustres de la ciudad de Ilo Vasco. Podemos decir que ella es la fundadora de esta artesanía, Armando. Y hablar de barro es hablar de María Dominga Herrera. Sí, es una de las artesanas, quizás la pionera en trasladar esa tradición del trabajo del barro para uso doméstico, digamos, porque sí, originalmente, como te mencionaba, se comerciaba con loza de barro, que incluso llegó a exportarse, podríamos decir, fuera del territorio salvadoreño hasta ciudades hermanas en Honduras, en donde los productos que se elaboraban justamente en esta ciudad pues eran exportados hacia esa zona. Pero ya vamos a hablar un poco más de la evolución del barro y cómo llega hasta la artesanía. Nos encontramos en este momento en la parroquia El Calvario, una de las más importantes y quizá de las más recientes en construirse acá en el pueblo de Ilo Vasco. Sí, exacto. La actual parroquia El Calvario tiene una historia alrededor del siglo XIX, cercano al año 1850, casi comenzando los 1860, en la cual la iniciativa de don Bernardo Palomo, quien fue en su momento el alcalde municipal de esa época, da inicio a una construcción, pues, o da el impulso para que se construya una ermita dedicada al Señor del Calvario, en la cual, según la tradición católica, estas iglesias son las encargadas de todos los actos litúrgicos relacionados a la Semana Mayor o a la Semana Santa. Entonces es aquí en donde poco a poco se da este impulso
Se termina de construir una ermita en 1862, pero ya entrado el siglo XX, esta ermita se encontraba bastante deteriorada. Es aquí en donde habitantes de este barrio también se organizan para promover una reconstrucción completa del edificio y darle un nuevo aire. Y empieza pues una reconstrucción en 1920. Prácticamente la iglesia va cambiando su fisonomía a lo que tenemos ahora. La ermita se convierte en una iglesia y parroquia también. Y pues junto con la iglesia central o la iglesia parroquial de San Miguel es donde ya se celebran todos los actos de la Semana Mayor. Es también bien interesante que ya en los últimos años la bendición de este lugar o la conversión de este lugar como parroquia estuvo a cargo de Monseñor Óscar Barahona Castillo, y pues a partir de ahí ya se eleva a parroquia y con un diseño arquitectónico muy interesante. En varias imágenes de la época en la cual se inauguró este edificio se podía observar con bastante detalle su fachada y su campanario, pero en los últimos años la plaza que se encuentra frente a la iglesia ha sido techada, y por lo cual le quita un poquito de vistosidad a este lugar, pero aún así todavía pues se mantiene la historia y la importancia de esta iglesia dentro de esta ciudad. Esta construcción data de finales de la década de 1970, la que estamos observando en pantalla, el templo junto con su campanario. De hecho, las obras inician en 1977 y culminan en 1981. Para entonces había que mencionar que todavía pertenecía o era parte o administrada por la iglesia de San Miguel. Pero ya como mencionaste en una parte de tu relato, en 1990 es que ya se hace la desvinculación oficial y es una parroquia independiente. Como ya pudimos observar, estaba la plaza central, digamos, de la parroquia, en donde la alcaldía municipal ha decidido intervenirla y convertirla en un espacio de esparcimiento, y por tanto la techa, y me imagino que la utiliza tanto para el esparcimiento deportivo como para otras actividades dentro del quehacer diario del municipio, del pueblo. Aquí pues vamos a continuar con nuestro recorrido por esta zona y seguimos notando la presencia de negocios que están relacionados con el comercio de artículos de barro. Así que retomando un poco ese lado, volver a hablar de doña María Dominga Herrera. María Dominga Herrera es considerada la creadora de las miniaturas de barro. Inició en el oficio a temprana edad. Nace en esta ciudad el 4 de agosto de 1911 y desde pequeña, más o menos a los 6 años, inicia con el trabajo del barro como tal. Y es tan prodigiosa ella que a sus 13 años ya era una destacada miniaturista, o sea, ya tenía una especialidad por este tipo de variedad de trabajo en el barro, que eventualmente pues se convierte en el ícono de lo que se trabaja en este pueblo. Sí, exacto. Es tanta pues su habilidad con el trabajo en barro de que se considera una de las maestras en la técnica creativa de la elaboración, la preparación y prácticamente también todo el armado de una figura de barro, hasta las formas intrigosas y bonitas que se comercializan en este lugar, no solamente con muñequitos de Navidad, sino que también con decoración propia de cualquier tipo de cosas que vos podés colocarle en tu casa, ¿verdad?
Es bien interesante pues saber que gracias a toda esta técnica y herencia de María Dominga Herrera y la importancia del modelado del barro aquí en Hilo Vasco, se levanta este monumento al artesano que se encuentra pues en una de varias plazas que dan acceso al casco central del municipio, ahí cerquita pues de la iglesia del Calvario, y que da honor pues a todas estas personas que con sus hábiles manos y toda la enseñanza que ha ido de generación en generación desde María Dominga Herrera hasta la actualidad, pues ha convertido Hilo Vasco en un ícono para toda la región centroamericana en la elaboración, la preparación y en el trabajo de esta importante materia prima. Exactamente. Y pues interesante de que empieza la miniatura o la miniaturización de la escena del misterio de la Navidad, pero eventualmente con el paso del tiempo la técnica se ha expandido hasta mostrarte escenas de la vida cotidiana salvadoreña o de la vida cotidiana también de la zona rural salvadoreña. O también te representa pasajes o personajes de la mitología salvadoreña o del acontecer salvadoreño o personalidades de la actualidad incluso. Es tanta la evolución que incluso ahora también las miniaturas vienen en forma como de sorpresa, vienen tapadas con un casco de barro igualmente, y en donde pues cuando ya lo quitas ya te muestra la escena o la estampa que el artesano quiso plasmar en ese momento. Incluso hay algunos casos en donde puedes observar piezas en donde se puede ver parte de la picardía salvadoreña también. Sí, así es que bien interesante, pues esas sorpresitas es uno de los mejores souvenirs que Hilo Vasco puede dar a todos los visitantes de este lugar. Así es que cada vez que vengan a esta importante ciudad, llévense un recuerdito de Hilo Vasco, y que más pues de llevarse también, aparte de un recuerdo, una de estas sorpresitas que pueden ser un perfecto regalo para cualquier persona. Sí, definitivamente. Así que acérquese por acá y en cualquiera de sus calles, y específicamente en la avenida Carlos Bonilla, que es como la entrada principal y el acceso directo hacia el casco central, pues acá en toda su extensión hay una buena cantidad de locales en donde los diferentes artesanos de la localidad pues ofrecen toda la gran variedad de productos. Sí, exacto. Es bien interesante, Armando, que esta ciudad ha tenido, pues como lo estábamos mencionando, también parte del relato del inicio de la historia de Hilo Vasco, una cultura dedicada al comercio. Y en esta visita en particular, en lo personal, a mí me llamó bastante la atención que los comercios aquí en Hilo Vasco, podemos decir de que la modernidad ha llegado bastante a esta ciudad. No solamente varios lugares comerciales se encuentran en casas de tradición o en casas antiguas, sino que también hay construcciones más modernas, convertidas como en plazas comerciales, que se dedican pues a cualquier tipo de comercio de alimentos, restaurantes, artículos de conveniencia, ropa. Entonces es una dinámica comercial bastante interesante que se vive en esta ciudad. Sí, es un lugar de comercio bastante pujante y con mucha oferta en toda su zona del casco central. Creo que no hay una de las arterias principales que no tenga una cantidad de comercio variado. Además de contrastarse contra las ventas de productos elaborados en barro, que es como la producción oficial de Hilo Vasco, pues hay una cantidad de comercios. Ya hemos podido, o ustedes pueden observar acá en la periferia, pues la cantidad de negocios que hay
de comida, de venta de ropa, de almacenes y cualquier rubro del comercio o de cualquier también oferta de servicios incluso, pues la puede encontrar justamente en estas calles, específicamente en la que estamos caminando, la avenida Carlos Bonilla, que es, como mencionaba, la arteria principal y la que nos da el acceso directo al casco histórico de Hilo Vasco, donde se encuentra la plaza central, la alcaldía, y todos estos edificios e instituciones que conforman de alguna manera el gobierno central de este municipio tan pintoresco, tan interesante y que está tan arraigado a la cultura del barro, Omar, que es quizá la característica más llamativa de este lugar y es el imán que atrae pues el turismo a esta zona. Sí, exacto. Es bien interesante también que en la visita que hicimos para conocer esta ciudad y plasmarla pues para esta caminata y traerla a ustedes a su pantalla, tuvimos la suerte de visitar la ciudad en la época de sus fiestas patronales. Las fiestas patronales de la ciudad de Hilo Vasco son dedicadas a su santo patrono San Miguel Arcángel y se llevan a cabo los últimos días del mes de septiembre, finalizando con día más importante, el 29 de septiembre. Platicando con un lugareño de la zona que descansando después de nuestra visita y recorrer todas las calles principales de esta ciudad, nos comentaba pues que la tradición de las fiestas patronales es bien marcada en este municipio, aparte de la parte religiosa que se convierte pues en las expresiones populares de las procesiones, las novenas, las misas. También hay una serie de festividades relacionadas con todos los barrios, en la cual cada barrio pues se encarga de hacer algún tipo de comparsa o fiestas adentro de las calles de estos barrios y que se convierten inclusive hasta en una especie de competencia para ver cuál es el barrio que organiza mejor las fiestas, y que todas pues estas caravanas o todas estas comparsas van a terminar siempre al Parque Central, que es como al final se le da la finalización de todas las fiestas por cada uno de los barrios. Así también en años anteriores nos comentaban que también las festividades tenían como un corte agropecuario, en el cual el anterior alcalde de la ciudad realizaba pues en varios terrenos que él tenía o de su familia, realizaban jaripeos y fiestas dedicadas pues a la parte agropecuaria también de esta ciudad, que es otro de los motores económicos que también tiene la ciudad, aparte de toda la historia del trabajo en barro y los diferentes tipos de comercio que se encuentran acá. Así es que este año pues también el comité de festejos pues de la ciudad también ha traído toda esta parte de la tradición de las fiestas patronales, y que es una de las ciudades más interesantes para visitar en estas fiestas. Así es que los invitamos para que vengan a finales de septiembre. Definitivamente nosotros en nuestra visita nos topamos con el dato de que estaban en pleno festejo. Ya vamos a llegar a la zona del Parque Central Enrique Hoyos, y ahí vamos a ver cómo estaba el ambiente en ese momento. Acá en la intersección de la calle Bernardo Perdomo con la avenida Carlos Bonilla se encuentra en esta esquina que vemos a la izquierda de la toma un espacio interesante también y que vale la pena mencionar. Es la influencia de los migrantes turcos en el municipio de Hilo Vasco. Ya vamos a hacer ahí una toma de la esquina justamente, en donde vamos a poder observar el local o uno de los locales que perteneció al almacén de Julio Zácaro. Exacto, Armando, sí. De hecho, podemos decir, Armando, que
los primeros años del siglo XX fue bien interesante pues la visita de inmigrantes al país. Aquí tenemos en esta toma esta casa de esquina que formó parte de una de las sucursales del almacén Julio Saca. Y todos estos comercios relacionados a los turcos en realidad fueron personas inmigrantes que venían de Palestina, pero que en ese momento pues a ser parte del Imperio Otomano venían pues con pasaporte turco. Del imperio. O del imperio, exacto. Entonces era bien tradicional pues llamar a todas estas familias de estos apellidos extranjeros como los turcos, ¿verdad? Que ellos prácticamente se dedicaron a venir al país pues a hacer diferentes comercios, y la mayor parte de estas familias venían casi sin dinero e inclusive sin lugar donde vivir, ¿verdad? Particularmente en Hilo Vasco vienen a la ciudad Juan, Elías, Carlos y Matilde Saca en 1910. Y así como muchos inmigrantes de estas zonas venían con poco dinero y buscando oportunidades de negocio, ¿verdad? Conocemos bastante pues la herencia comercial turca aquí en el país, en las cuales siempre han buscado pues hacer comercio y transaccionar siempre con sus productos e importar productos de otras áreas del país, ¿verdad? Y gracias a ese impulso económico de los extranjeros inmigrantes, pues muchas familias se hicieron pues con el hacer comercial aquí en el país, ¿verdad? Y muchas de estas familias ahorita ya tienen almacenes de renombre aquí en El Salvador. En El Salvador, específicamente para Hilo Vasco, pues uno de estos hermanos que vinieron acá a la ciudad, Juan Saca, empieza pues a ver la forma de qué comercio implantar aquí en la ciudad, y empiezan a buscar la importación de productos farmacéuticos. Es ahí en donde don Julio inaugura una farmacia, y poco a poco ven la necesidad de importar también productos de primera necesidad y de decoración desde el exterior. Y aquí es en donde empiezan a fundar su primera casa comercial, que es de hecho el nombre que se le tomaba en ese momento, o con lo cual se le conocía la casa que ahora se conoce como Julio Saca. Anteriormente pues fundan ya la casa comercial, y en años posteriores, ya al tener movimiento económico toda esta familia, empiezan a invertir en casas, en espacios deshabitados, para construir una serie de edificios o de viviendas dedicadas al comercio. Una de esas pues es una casa que se encuentra exactamente contiguo a la iglesia de San Miguel Arcángel, que ya más adelante la vamos a conocer. Y pues toda esta cultura comercial de la familia Saca pues se impregna acá en el lugar, y ahí es en donde ya don Julio administra esta tienda con varias sucursales en esta zona, en la cual se vendían algodones, ferretería, fantasía y otra serie de novedades, ¿verdad? Importadas siempre de diferentes partes de Europa. Se promovía pues estos establecimientos como la casa mejor surtida, la que más barato vendía y la que mejor atendía a su clientela. Así es que poco a poco pues la influencia comercial de la familia Saca fue impregnando esa dinámica económica adentro de esta ciudad. Exactamente, así que hay una gran tradición comercial, que es lo que veníamos discutiendo en parte del recorrido, ¿no? Que junto con el comercio del barro, pues también está el florecimiento del comercio en sus diferentes facetas, de la mano, digamos, de los inmigrantes, ¿verdad? Que en su forma más fuerte, pues fue la familia Saca la que tuvo el mayor éxito
comercial acá en la zona de Hilo Vasco. Aquí ya nos encontramos en el Parque Central Dr. Enrique Hoyos, que pues es el corazón de la actividad en general social, ¿no?, de aquí del municipio. Ahí podemos observar bastante actividad. Estábamos más o menos casi llegando en el mediodía de una mañana del fin de semana, acá en plenas fiestas de las celebraciones patronales de Hilo Vasco. Así que sí, se muestra un movimiento muy interesante de personas, y este lugar es nombrado en honor al doctor Enrique Hoyos, quien nace el 15 de junio de 1810, fallece el 12 de noviembre de 1859 y fue un escritor y político salvadoreño. Entre su palmarés, fungió como ministro de Relaciones Exteriores, fue diputado, juez de primera instancia, catedrático de la Universidad Nacional y fue presidente del Cuerpo Legislativo de El Salvador en el año 1847. Dentro de su palmarés como escritor, escribe el libro llamado Apóstrofes y fue redactor de la Gaceta Oficial. Rindió culto a la poesía y sus versos gozaron de mucha popularidad, considerado como uno de los formadores de nuestra cultura salvadoreña. Sí, exacto. Al doctor Enrique Hoyos también se le encarga la redacción del periódico oficial del gobierno de la época, a mediados del siglo XIX, llamada La Gaceta del Gobierno del Salvador en la América Central. En esa época había como un conflicto del nombre oficial del país. Antes le decían del Salvador o El Salvador. En ese momento, pues, la Gaceta se denominaba sin el Salvador, exacto. Estamos hablando que es en los primeros años de la República. Ya fundada la República. Entonces, bueno, hay que denotar, Omar, que en la época el avance o la estandarización o la normalización de la lengua española, pues todavía no estaba como muy implementada aquí en el país. Implementada, podríamos decir. Aunque la Real Academia de la Lengua Española tiene mucho tiempo de existir, pero pues estamos hablando que a mediados del siglo XIX pues no había como esta difusión de las ideas como en la actualidad. Entonces sí, como que era un poco más complicado, y en aquel entonces era la República del Salvador en la América Central. Correcto. Así es que ahí es en donde el doctor Hoyos pues le encargan la redacción de este periódico oficial, y gracias a la importancia pues de su papel como político y escritor para la historia salvadoreña y la historia también de la región centroamericana, se le denomina, gracias a un impulso de la alcaldía de Hilo Vasco, se le nombra pues al Parque Central el nombre de él. Es bien interesante también que luego de implantarse o definirse el nombre oficial del Parque Central de Hilo Vasco con el nombre del doctor Enrique Hoyos, se levanta un busto de mármol dedicado a él, y pues una placa conmemorativa que es la que tenemos aquí en pantalla, que da hacia la alcaldía de la ciudad, y pues ahí se observa en la placa todos los detalles pues de ese nombramiento oficial de una figura importante para la ciudad de Hilo Vasco. Exactamente. Estamos hablando de que ya eso fue entrado este siglo XXI, en donde se hace como esta dedicatoria al espacio, y se muestra pues el busto del doctor Hoyos acá en la plaza, como una manera de honrarlo, además del bautizo del espacio con su nombre. Es muy, muy, muy interesante que como ya te mencionaba, la actividad social acá es muy fuerte en este parque, y digamos que es como el corazoncito de toda la zona, ¿no? Aquí se encuentra la alcaldía, que ya la veíamos en pantalla, y algunas otras edificaciones como por ejemplo, por ahí ya está asomando en pantalla un espacio que también conforma un pasaje de la historia
moderna salvadoreña, como es el Cine Palace de Hilo Vasco, que ya lo vamos a ver por ahí en una toma. Este espacio cinematográfico que formó parte del circuito de cines nacionales de El Salvador, pues actualmente está utilizado como una sede de la Cruz Roja Salvadoreña acá en el municipio. Sí, el Cine Palace pues tiene una tradición en el acontecer, podemos decir, de la cinematografía aquí en El Salvador. Comienza a funcionar en la década de los 60 y al momento de su inauguración, pues con su corte modernista, era uno de los edificios más lujosos y modernos que tenía la ciudad de Hilo Vasco en ese momento. En esa época los cines eran como una especie de mezcla entre cine y teatro. Uh-huh. Y pues parte de los productos cinematográficos que venían pues de México, aquí se presentaron muchísimas películas, más que todo del cine de la época del cine de oro mexicano, y también pues del cine mexicano de esa época, como Mario Moreno Cantinflas, entre otros. Poco a poco se convierte en un espacio pues para la diversión aquí en el lugar, pero el declive del Cine Palace empieza ya en los años del conflicto armado salvadoreño, debido pues a los constantes estados de sitio, pues no se les permitía a la población salir ni esparcirse. Entonces poco a poco el lugar fue entrando en un declive hasta convertirse al abandono completamente. Actualmente la Dirección de Obras Municipales, una de las direcciones más nuevas creadas en el gobierno actual de Nayib Bukele, visitó el espacio en agosto del 2022 y se ha lanzado un concurso para la habilitación de este inmueble nuevamente. Exactamente, así que vamos a ver. Actualmente, como les mencionaba, está utilizado por la Cruz Roja Salvadoreña, pero vamos a ver qué uso final dispone la Dirección de Obras Municipales en este inmueble. Ahí en pantalla pues teníamos otro ejemplo de una instalación de los almacenes de Julio Saca, y que de alguna manera era como el almacén principal de este importante negocio acá en el municipio. Sí, exacto. De hecho, esta casa es comprada por José Luis Saca Meléndez, uno de los hijos de los primeros inmigrantes. Adquieren esta vivienda a don Salvador Zubillaga por la suma de 3,000 colones de la época, que nos imaginamos que era un dineral considerable, dado pues la ubicación en el cual está esta casa. Y pues a partir de la adquisición de la vivienda es donde ya empieza a funcionar el almacén de don Julio Saca, que ya hemos hablado anteriormente. Exactamente. Así que bueno, aquí ya estamos casi que terminando nuestro recorrido. Hemos hablado de la historia del barrio, hemos hablado de la historia comercial, de sus personajes involucrados acá y que son muy queridos y recordados por toda la población del municipio. En pantalla tenemos la iglesia de San Miguel Arcángel, que es la iglesia central del municipio, la más importante, y que era la que tenía la administración original de la parroquia El Calvario, que vimos hace unos minutos en el recorrido. Este espacio construido en el siglo XIX, construida de adobe, y que tiene dentro de su decoración arquitectónica cielo falso de tablilla, estructuras de techos de madera, cubiertas de teja, columnas simples, dobles y triples de madera forradas en tablillas de madera. Es una arquitectura bastante de época, digamos. Una arquitectura bastante colonial. Colonial. Exacto. Aunque con detalles neoclásicos también. Acuérdense que los edificios religiosos son una mezcla de estilos arquitectónicos provenientes del viejo mundo. Más que todo, las iglesias en esos momentos pues se construían con muros grandes para soportar los sismos, dado pues todas las inclemencias de esos eventos
catastróficos que han sucedido aquí en el país. La situación de esta iglesia se remonta pues al siglo XVIII, en el cual se construye la primera ermita en este mismo lugar. Hay como una fundación del primer edificio religioso, en el cual los monjes del convento de Santo Domingo de San Salvador empiezan pues una serie de construcciones de edificios religiosos en esta zona, en Cabañas y en las zonas también cercanas a Cojutepeque. Ya para 1764 la iglesia de San Miguel Arcángel ya dependía del curato de San Vicente, que poco a poco pues fue modificándose esa parte administrativa cercana a la colonia española, y finalmente hasta 1785 se le denomina parroquia a esta edificación. Tiene una historia reciente muy interesante. En mayo de 1988 se realiza la primera restauración del edificio, gracias al Patronato por Reconstrucción y Restauración de la Iglesia de San Miguel Arcángel. Luego viene un impulso, creo que el más importante a nivel religioso y a nivel social de este edificio, en el cual luego de otra restauración bastante necesaria para esta iglesia, a finales de los 90 empieza una organización de los fieles católicos que vienen aquí a escuchar misa, y logran en 1999 la personería jurídica. Al tener esa personería jurídica de la organización, hacen una gestión oficial a la Asamblea Legislativa de El Salvador para que el edificio se declare como monumento nacional. Esos esfuerzos logran los frutos esperados, y la Asamblea Legislativa, en una sesión plenaria, declara a la iglesia de San Miguel Arcángel monumento nacional en el decreto legislativo 612 del 28 de mayo de 1999. Así es que estamos acá ante un edificio importante para la historia del país y para la historia del municipio, y también un logro pues de la gestión de la feligresía de la parroquia de San Miguel Arcángel. Así que con estas tomas del interior de la parroquia de San Miguel Arcángel, monumento nacional de El Salvador, nos vamos despidiendo de ustedes en este recorrido por el centro de la actividad del bonito municipio y pueblo vivo de Hilo Vasco. Muchas gracias por habernos acompañado. Si es nuevo en el canal, bienvenido, y no olvide suscribirse y darle al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todas nuestras publicaciones. Hacemos recorridos por todo el territorio nacional, conociendo pueblos vivos, conociendo historia y conociendo cada uno de los rincones del Salvador. Así es que esperamos hacer nuevamente una visita a Hilo Vasco para seguir descubriendo la historia de este interesante municipio. Así es. Y sin más, esto fue el municipio de Hilo Vasco, departamento de Cabañas, que sí existe, y nos vemos hasta la próxima.